Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde Linares 74, en la colonia Roma Sur. El día de hoy, respuestas. Estamos precisamente transmitiendo en Tu Diputado TV, y el día de hoy vamos a tratar un tema que pues ha sido el tema desde hace 15 días o más, que es precisamente el metro, la línea 12. Vamos a platicarles qué pasó, dónde vamos en la comisión investigadora. eh, Realmente es un tema que lacera, lastima a muchísimos usuarios. Estamos hablando de cerca de 400,000 usuarios diarios los que han dejado de tomar esta línea de transporte. Están inmovilizados en gran parte de esta zona de Tláhuac y Milpalta, porque también por Milpalta bajaban por ahí, pues en la avenida Tláhuac, y ahora es un problemón. Vamos a platicar de todo esto. Nos acompaña Sergio Aguayo. ¿Cómo está, Sergio? Diputado, buenas noches. Me querido Bien, Jesús gracias. Gres. Diputado, Jesús noches. Gres Monzón. Así es. Este nombre, ¿de dónde viene? ¿El Gres o el Monzón? No, el Jesús. ¿Dónde viene Jesús? Que, bueno, es una derivación. No, no, el Gres Monzón. Gres es alemán y Monzón es español, de Toledo. ¿Es alemán? Pero Gres, no, sí. pero no, es judío alemán. Askenaz. Sí, ¿verdad? Pues no estamos seguros de la raíz, ¿No? pero sí es alemán. Es alemán. Sí, alemán. Muy bien. Pues si les parece, vamos a hacer el tema introductorio sobre la problemática del metro con un video que dura 3 minutos. Es un reportaje de Excelsior TV sobre por qué fue cerrada la línea 12. Vamos a verlo. Este video es anterior a los avances que hemos venido teniendo en la comisión investigadora. Entonces vamos a tener la oportunidad de comentar con ustedes algunas cosas interesantes. Vamos a verlo. Obligaron a cerrar el tramo elevado de la línea 12 del metro, apenas son perceptibles en ruedas y rieles. Sin embargo, estos daños comprometen la seguridad de los traslados en los primeros 11 kilómetros de la línea dorada. Es un desgaste que se va contagiando. Empieza en un punto donde la rueda y el riel y el bogie entran forzados. El riel toma este desgaste ondulatorio. Cuando pasa una rueda sana, el desgaste ondulatorio empieza a deformar a la rueda. Cuando esa rueda se deforma y llega a un tramo de riel sano, las ruedas empiezan a deformar al riel. En los talleres de la terminal Tláhuac permanecen 6 trenes de una flota de 30 que salieron de circulación por presentar daños en los aparatos que portan las ruedas, denominados bogies. El desgaste ondulatorio nos obligó a reducir la velocidad. Al reducir la velocidad tenemos unas curvas con peralte importante y la reducción de velocidad causa que el tren recargue en el riel inferior y eso genera un esfuerzo desventajoso tanto para el riel como para la rueda. Y la rueda tiene una pequeña conicidad. La rueda tiene una especie de curva cóncava. Eso no es normal, eso no debería estar sucediendo. Y en la parte de afuera genera una falsa pestaña. Así es. Se le llama falsa pestaña. Esa falsa pestaña, al pasar sobre aparatos cambio de vida y aparatos de dilatación, los daña. En los aparatos de dilatación se han roto 17 bases de estos aparatos de dilatación. El origen del desgaste ondulatorio en vías es multifactorial y afecta la zona de curvas de menos de 300 metros, consideradas críticas en líneas férreas como la línea 12. Entonces puede venir un problema de diseño de la misma curva, la configuración de la distancia entre los rieles, el peralte que tienen los rieles. Puede haber un problema de compactación y de instalación con alguna deficiencia o algún problema ya en el mantenimiento. La línea 12 se conforma por 25.1 kilómetros de vías. El tramo afectado corresponde a los primeros 11 kilómetros que fueron construidos por las empresas ICA, a cargo del tramo de Tláhuac a Tlaltengo, y por Carso, que construyó el tramo de Tlaltengo a Periférico Oriente. El resto de la ruta fue construido por ICA. Que la rueda del tren no va girando de manera uniforme, sino que va golpeando, va dando pequeños brincos y genera este desgaste ondulatorio. Es fácilmente perceptible a la vista, sin embargo apenas perceptible al paso de la mano. Pero este desgaste, que es del orden de micras, abajo de 1 milímetro, es suficiente para causar
vibración elevada. Aunque los daños a los trenes pueden ser rectificados, el sistema de transporte colectivo estimó que al menos 120 ruedas redujeron en 70% su vida útil en tan solo 1 año y medio de uso. Hay desgastes ya importantes, ha habido ruedas que de los 70 milímetros que tenemos de vida de una rueda, entre los 860 y los 790 permitidos, se han tenido que desgastar hasta 50 milímetros, 5 centímetros. Para la compra de las 120 ruedas afectadas será necesaria una inversión de alrededor de 7.200.000 pesos. La próxima semana, el metro recibirá el informe sobre las causas exactas que ocasionaron el cierre de la línea 12 y conocerá los procedimientos necesarios para reparar estos daños. Bueno, pues ahí tienen ustedes el problema inicial que nos lleva, que se detecta y que nos llevan a cerrar la línea por razones de seguridad. El jefe de gobierno ordenó suspender las actividades precisamente para prevenir cualquier tipo de inseguridad, para que no tuvieran las personas pues el riesgo de perder la vida o tener algún accidente. Entonces, en eso estamos todos de acuerdo. O sea, finalmente, si hay algún tipo de riesgo, aunque sea mínimo, vale más prevenir que luego estar lamentando que o alguna pérdida de vida o alguna pérdida humana o algún accidente que lamentar. Por ese asunto y porque se afectó a muchísimas personas, se creó una comisión especial. ¿Qué nos puedes decir de esto? No, diputado, pues una comisión, yo creo que la más importante desde hace muchos años en la Asamblea Legislativa. No recuerdo alguna otra comisión que se haya creado. Cuando menos es la más numerosa. Somos 15 diputados las que la conformamos. Todas las comisiones son de 9 miembros y esta es de 15. Es una comisión de investigación de 15 miembros. ¿Y usted es presidente? Sí, bueno, tuve ahí, no sé si agradecérselo a mis compañeros. O mejor no. No sabemos, sabe uno cómo entra a este tipo de comisiones y de cargos, pero no sabemos cómo vamos a terminar. Así es. Entonces más vale trabajar muy duro, que lo estamos haciendo. Esta comisión tiene una semana creada y en esta sola semana ya llevamos horas de trabajo en la comisión. Hemos tenido 3 sesiones muy largas. Comparecimos al ingeniero Orcasitas, que era el director general del proyecto Metro. Luego comparecimos a Joel Ortega, que es el director general del Metro, y posteriormente el día lunes llegó a la comparecencia el ingeniero Bojorquez, quien es ex director del Metro en el sexenio pasado. Ahora, además, el ingeniero Bojorquez, hasta donde yo he visto, es el que ha dado mucha luz sobre las cuestiones técnicas del metro y una explicación bastante... Conoce muchísimo del tema del metro, pero ahora sucede que ahora también le están responsabilizando a él, que él fue el que tomó la decisión de la tecnología, compró los metros, las máquinas, los carros del ferrocarril, que es un carro que vamos a analizar las características de él, pero finalmente no se compró el metro, se está haciendo a través de un arrendamiento financiero, que tú pagas una mensualidad y la empresa tiene la obligación de mantenértelo sin problema. Mantenimiento correctivo y preventivo. Sí, o sea, tú pagas una mensualidad y finalmente la empresa es la que se encarga de dar todo este servicio. Vamos a ver la cápsula informativa de la Asamblea Legislativa sobre la formación de la Comisión de Investigación de la Línea 12. Dura un minuto, no se vayan y estamos con ustedes. La Asamblea de Todos te informa. El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el acuerdo de la Comisión de Gobierno para integrar la Comisión de Investigación sobre la Línea 12 del Metro, la cual estará conformada por 15 diputadas y diputados de las diferentes fuerzas políticas representadas en esta soberanía. La comisión quedó integrada de la siguiente forma: presidente Jorge Gaviño Ambriz, vicepresidente Cristian Damián Bonrueris de la Isla, secretario Víctor Hugo Lobo Román y los integrantes Jesús Esma Suárez, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, Carmen Antúnez
Antuna Cruz, Ariadna Montiel Reyes, Adrián Michel Espino, Evaristo Roberto Candia Ortega, Daniel Ordóñez Hernández, Gabriel Antonio Godínez Jiménez, Héctor Saúl Telles Hernández, Antonio Padierna Luna, Rodolfo Darza Rovira y Fernando Espino Arévalo. En conferencia de prensa, el diputado Jorge Gaviño Ambriz señaló que la comisión investigadora trabajará conforme a derecho, de manera transparente, con base en las pruebas, separando lo técnico de lo político. Bueno, pues agradezco a Alejandra Galván, Alejandro Chávez Bautista, Alejandro Navarro García, Alex López Valdés, hasta aquí puros Alejandros, ¿ya te fijaste? Alejandro Galván, Alejandro Chávez Bautista, Alejandro Navarro y Alex López Valdés. ¿Qué nos están agarrando directorio o qué? Dulce García, Ingrid Márquez Bonilla, Jesús Corona, Juan Carlos Cruz, Karina Medina, Luisa Salinas Guevara, Maydim Parra, Manuel Acosta, Manuel Mendoza y Mar Centeno Lozano. Es que lo acomodaste por orden alfabético, ¿verdad? Y entonces por eso se nos acomodaron aquí 4 Alejandros. Pues saludos a todos, amigas, amigos. Gracias por estarnos acompañando en esta reflexión sobre el Metro Línea 12. Jesús Gres. Bien, bueno, aquí, como todos nosotros sabemos, es una línea muy importante porque le da servicio a la parte oriente de la Ciudad de México, donde hay una población de más de 1.800.000 habitantes. Por lo menos la delegación Iztapalapa, que pasa por allí esta línea, tiene una población aproximada de 1.800.000. ¿A ti te quedaba la línea 12 por ahí para tu casa? No, yo estoy hacia Tlalpan. Más tú estás por Xochimilco, ¿verdad? Xochimilco. Sí, eso sí, no te queda. No había. No. Además, sí, así es. Pero pues digo, es algo muy importante, y también la decisión del jefe de gobierno de suspender el servicio, porque como decías atinadamente, qué difícil sería que tuviéramos que enfrentar una situación donde ya existiera lesionados o incluso muertos, ¿no? Eso me hace muy interesante. A ver, Sergio, tú de lo que has leído, de lo que te has documentado, porque pues tú eres una gente que lee los periódicos y que ve las noticias, y tú como ciudadano, digamos, ¿qué es lo que te dice esto? O sea, ¿cuál es tu impresión? La primera impresión, ¿qué pasó por tu mente? Y luego, ¿qué has venido reflexionando? Bueno, sin lugar a dudas, indignación, porque recordemos que hace algunos meses subieron el metro con un argumento de mantenimiento a trenes, de mantenimiento a toda la infraestructura del metro, y entonces de repente nos encontramos con que el ciudadano no entiende muchas veces las cuestiones técnicas que rodean todo esto, ni las cuestiones administrativas y financieras del proyecto Metro. Entienden que hay corrupción, porque es lo primero que se filtra, digamos, en los medios. Entonces, decía un periodista hace algunos días, y a mí me pareció exagerado hace algunos días, que decía puede ser el inicio de que el PRD pierda su hegemonía como gobierno en la Ciudad de México. A mí me parecía desproporcionado, pero ahora que estoy viendo todo esto y viendo los millones de gentes que se trasladan a diario en el metro, no está descabellado ese análisis, porque sí hay mucha molestia. Recordemos que no solamente es la gente de Tláhuac, es toda la gente que vive en Iztapalapa, en el pueblo de San Lorenzo Tezonco, alrededor de Periférico y Avenida Tláhuac, la gente que viene de Santa Cruz Mellehualco, Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, y los pueblos que rodean a Tláhuac, Mixquic, San Juan Iztayopan, Santa Catarina, el pueblo de Tláhuac, en fin, es algo que golpea en lo inmediato a la gente de esa zona, suroriente de la ciudad, pero que nos golpea a todos en el Distrito Federal en nuestros bolsillos inicialmente y que nos causa mucha indignación. Sí, bueno, sobre todo, yo platicaba con alguna gente de ahí de Tláhuac y nos decían, mira, antes estábamos un poco mejor de lo que estamos ahora, me decían, porque, en primer lugar, pues no habíamos probado movernos en metro hasta allá, ya que lo tuvimos, ese servicio, que además es una obligación del gobierno dar las mejores condiciones de movilidad, de transporte, de pronto nos lo quitan de un día para otro, y además la avenida Tláhuac ya está más angosta en varias partes, hay unos embudos verdaderamente terribles, y ahora con tantos camiones que están apoyando el servicio en algunos kilómetros, pues hace peor el
el tráfico. Entonces ahora todavía es más complicado que antes de la inauguración del metro, ¿es correcto eso? Es correcto, recuerde que nosotros por la actividad política que tenemos vamos mucho a Tláhuac y no es sencillo llegar en horas pico, en auto, precisamente porque está la estación y solamente hay 2 carriles en algunas zonas. Ahora con el transporte de autobús es imposible, es muy difícil, se triplican los tiempos en muchos casos y la indignación y la molestia de la gente está a todo lo que da. Ahora, ¿cuántos kilómetros son los que están cerrados? Yo creo que son aproximadamente unos 11, casi 12 kilómetros. Casi 12 kilómetros. Bueno, 12 kilómetros en bicicleta te lo puedes aventar fácil, ¿eh? Pero no está sencillo, porque las banquetas y la infraestructura vial no, bueno, en primer lugar no está adaptada y en segundo lugar las prisas de la gente que trabajamos acá y que vivimos allá desespera y la gente va manejando de una manera muy agresiva. Sí, bueno, porque finalmente está muy agresivo porque está atorado en su carro. Así es. O sea, te la pasas más parado que avanzando despacio. Ahí no hay tolerancia. El chofer ahorita que el conductor que va para allá todos los días o que viene para acá, llega a su casa muy estresado, por el cansancio acumulado y por la molestia que le genera eso. Imagínate así que llegues tú así todo estresado y encuentres así a tu esposa bien contenta, sin sus tubos todavía no se los ha puesto, sonriente, y dice, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Y qué dice el otro? No, pues ¿Qué le dice? A ver, ¿qué le dice? De la trompada. ¿Pero qué le dice? O sea, a ver, vamos a hacer un sociodrama. Haz de cuenta que tú llegas así muy estresado, de esos, ¿sí te pasa a veces que te llegas muy molesto por el tráfico? No, a veces, todos los días. Bueno, llegas tú todos los días. No es un problema de Tláhuac, es un problema de toda la Ciudad de México. Pero llegas con tu carro después de una hora de hora traslado, 40. 1 hora 40 minutos de traslado, pocos kilómetros, no muchos. No, pues estoy en el eje 5 ¿Cuántos kilómetros? Y vivo en Periférico y Miramontes, que serán unos 5 kilómetros. 5 kilómetros harías en bicicleta, 5 kilómetros harías 15 minutos. Sí. Pues usa bicicleta y vas a estar más sano, te vas a ver mejor, así vas más contento. Pero bueno, llegas hora 15 minutos en el traslado. Así es. A tu casa y tu esposa hermosa se levanta a recibirte, a prepararte una cenita. Mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué le dices? ¿De qué esposa hablas? ¿Qué le dices? No, mi esposa está viendo la televisión y cuando llego, ya llegaste. O sea, pero eso de ahí ya llegaste, ¿qué significa? Pues qué bueno que ya llegué, pero nada más. O sea, no te dice, ¿y a ti qué te dicen? No, yo sí llego de malas, francamente, saludo. Llegas, saludas, y ya. ¿qué dices? Y buenas noches. Buenas noches, sola y a dormir. Y no comento más nada, o sea, sí, realmente sí se me ve y sí, no me preguntan más, vaya, ¿no? O sea, tampoco imagínate, pero eso, entonces, lo que estamos demostrando aquí es de que de los 400,000 o 300,000 personas que se movilizan diariamente, estás afectando a 300,000 familias. Sí. Así es. Porque el marido llega de malas a pelear. Y si es golpeador, pues a lo mejor hasta un golpe le mete al hijo o a la señora, y la señora, pues qué culpa tiene, pues ella se arregló, puso sus mejores ropas para recibir al marido en la noche, ¿no? Así es. ¿O no? Sí. Oh, que sí. En algunos casos sí. En algunos casos sí. Bueno, platícanos alguna historia, ustedes que están del otro lado de la cámara. Saludos, Esperanza Ruiz. Sí, claro, nos indignamos porque lo cierran, pero la realidad es que por lo menos lo cierran antes de que hubiera un accidente, claro. Pues es lo que estábamos comentando, efectivamente, qué bueno que no pasó mayores. Es muy lamentable porque es un terrible gasto el que se dio. 25,000 millones de pesos, aproximadamente. Bueno, pero a ver, ¿qué pasó? O sea, fíjense bien, vamos a analizar aquí en este programa lo que se ha dicho y las pruebas que hemos tenido nosotros ahí en la asamblea, y ustedes nos van a ayudar a ir pues encontrándole este nudo gordiano. ¿Sabes cómo lo cortó este nudo Alejandro el Magno? De un tajo. O sea, de pronto había una leyenda en este nudo que decían, el que pueda desatar el nudo conquistará Asia. Y entonces, pues todo el mundo llegaba ahí, trataba de desatar el nudo, pues ahí estaba. Llegó Alejandro el Magno, lo vio un rato, sacó su espada y lo cortó de un tajo. Problema resuelto. Y pues el problema lo resolvió y conquistó así. Bueno, este nudo
que pues tiene varias aristas y vamos a ver cuáles son. ¿Tú qué has escuchado de qué es lo que pasó con el metro? Vamos platicando. Se ha dicho mucho, sobre todo lo que entendemos, los que escuchamos del metro y que lo usamos, es que los trenes no son compatibles con la vía. Esa es una cosa que se empezó a decir y que sí se generalizó. Comunicadores muy prestigiados lo han dicho. Así es. Y bueno, yo lo primero que pregunté es que no es posible que la vía sea distinta al tren. Pues aquí se le ocurre eso. Y la verdad es que los trenes son universales. O sea, los trenes, este tipo de trenes son trenes que utilizan ya muchos metros del mundo, muchísimos metros del mundo, que además este tren que está aquí es de los más avanzados del mundo. Es el más avanzado, es el mejor tren que hay. Ahorita es el mejor tren que hay. Si ustedes lo han visto, es hermoso el tren y es el mejor tren que hay. La vía es universal también. O sea, había en las noticias, en los periódicos, que el peso no correspondía incluso a la vía de ese diseño de ese tren. No. Entonces no es correcto. Finalmente dicen que sí. Todavía no tengo yo el estudio técnico para poder extraérselos a ustedes y decirles, este es el estudio técnico. Pero hasta donde los técnicos nos han dicho a nosotros, a los diputados, es que es perfectamente compatible. ¿Qué ocurrió? Bueno, es que se habla de un acoplamiento tren-vía, pero estos son situaciones de ajustes. ¿Qué tenemos que tener? Que el tren tenga pues las ruedas y estén asentadas perfectamente bien, con milímetros exactos, con las vías. Si hacemos las vías más abiertas, pues el tren queda con cierta inestabilidad. Si las hacemos muy juntas, está raspando las vías con el tren. Tiene que quedar exactamente como fue diseñado desde el punto de vista milimétrico. Luego, cada rueda debe de estar asentada con el mismo peso, con la misma presión sobre la vía que todas las demás. Si sucede que la rueda número 1, por decir una tontería, para darle numeración a las ruedas, está presionando más la vía que la rueda 2, la rueda 1 está cargando más peso que la rueda 2. Entonces, en esa situación estamos hablando de toneladas de peso de diferencia. O sea, mucho peso de diferencia en una rueda que con respecto a la otra. De tal manera que deben de ser ajustadas perfectamente bien para que todas las ruedas tengan la misma carga sobre la vía. Número 1. Número 2, cuando se empieza a girar el tren, todas las ruedas al girar no deben de variar esa presión que tienen sobre las vías. Imaginen ustedes que una rueda esté, digamos, descentrada, que esté un poquito al centro, fuera del centro. Entonces cuando empieza a girar la vía, la rueda sobre la vía, en algún momento va a cargar, va a cojear, digamos, va a levantar al tren, y en ese momento son toneladas de peso adicionales sobre esa rueda. Cuando ocurre esto, se empieza a hacer el desgaste prematuro de la rueda y de la vía. Aquí en ese sentido, la rueda debe de ser más dura que la vía, porque se debe de privilegiar el desgaste de la vía sobre la rueda. Pero bueno, sucede que, o iguales. Que sería lo ideal. Que sería lo ideal, para que se desgasten pareja las dos cosas. Una rueda, según me decían los expertos, debe durar aproximadamente 1 millón de kilómetros. Las ruedas de los trenes de la línea 2, de las líneas normales, de otras líneas, son trenes neumáticos, es decir, de llantas. De llantas. Ahorita vamos a ver la diferencia de un tren y otro, porque una de las cosas que también se dijo es cambiaron los trenes y tenemos aquí la mayoría de trenes de llanta, ¿por qué no seguimos con ese tren? Nada más que la diferencia también, lo que no se ha dicho, es de que en el mundo el 97% de los metros tienen trenes son férreos o metálicos, y el 3 o 5% máximo son neumáticos, ya van de salida. Es decir, ya es un modelo que ya no se está usando. ¿Por qué motivo? Porque hay más fricción con las ruedas de hule, se gasta más energía, explotan, son muy caras las ruedas, explotan, solamente 1 o 2 fabricantes en el mundo fabrican esas llantas ya, las tienes que comprar con 5 años de antelación para que te las surtan. Entonces realmente ya es una tecnología que va de salida. Lo más barato y además lo más viejo y lo más duradero ha sido los trenes férreos. Así es. Porque es
lo que se desgasta menos y la posibilidad de que rueden de una manera más, con la energía más aprovechada. Ahora, entonces no hay tal. Bueno, ese es el tema. Entonces, yo lo que decía es que la compatibilidad del riel tren debe de ser de tal manera que sea perfectamente ajustada la recta. ¿Qué pasa cuando un tren gira en una curva? Pues las curvas están aperaltadas. Sí. ¿Por qué es el peralte de las curvas? Porque es una, bueno, Ven ustedes en su casa, tomen ustedes un lazo con un peso en la orilla y empiezan a girar. Hay una fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta. ¿Cuál es la fuerza centrífuga? La centrífuga es la del centro hacia afuera. Y la Del centro hacia afuera, es decir, si ustedes ponen una cubeta con agua y la empiezan a girar, van a ver que el agua se pega en el fondo, recipiente. o como le llaman ustedes los guatemaltecos, en el culo. ¿Sí? O sea, cuando empieza a girar la cubeta, el agua se pega y no se cae, aunque le des vuelta de arriba abajo. Cuando está arriba, pues se queda pegada el agua por la fuerza centrífuga. ¿Cuál es la fuerza centrípeta? La que atrae de afuera hacia adentro, hacia el centro. Es decir, la fuerza que contiene el agua, que es el propio fondo de la cubeta, que está jalándolo, y el lazo que está hacia el centro, ejercen la fuerza contraria. Y por eso se mantiene el equilibrio. La fuerza centrífuga y la centrípeta. Ok. Cuando haces tú una curva peraltada, hay dos fuerzas que se están contraponiendo entre sí. Una es la fuerza de gravedad, que al peraltar tú la curva, estás haciendo que el objeto que está acá arriba quiera caer. Y la fuerza, la velocidad que trae el tren o el carro, cuando llega a la curva, pues está haciendo la fuerza centrífuga. Así es. Entonces, la fuerza centrífuga se contrapone con la fuerza de gravedad y entonces se equilibra. De tal manera que una curva que levantes está calculada para agarrar a determinada velocidad. Cuando va el tren en plano, van todas las llantas parejas, ya dijimos. Cuando llega a la curva a 60 kilómetros por hora, se está calculada la curva para 60 kilómetros por hora de peralte, entonces va a llegar y todas las llantas van a tener la misma presión hacia las vías, no pasa nada. Es como si estuviera en recto, siempre y cuando vaya a la velocidad de la curva. ¿Qué pasa si entonces bajas la velocidad a 20 kilómetros por hora? Entonces empieza a tener un desequilibrio de peso. Entonces el tren está jalándose hacia la parte de abajo y se puede hasta voltear si les llegas a bajar la velocidad y la curva es más empinada, más aperaltada. Entonces lo que ocurre ahí es que está en desequilibrio las dos fuerzas y entonces le está ganando la fuerza de gravedad cuando bajas la velocidad y entonces empieza un desgaste terrible en los rieles, sobre todo en el riel de la parte de abajo. Si fueses a más de 60 kilómetros por hora y lo agarras más a prisa, entonces es al revés. Empieza el desequilibrio hacia la parte de arriba y la vía de arriba. Entonces, lo que te quiero decir con esto es de que hay un equilibrio perfecto de fuerzas, y entonces el tren siempre debe estar equilibrado en ese sentido, o sea, debe estar ajustado en todas sus ruedas, rectificada todas las llantas para que no empiece a brincar, y las vías perfectamente bien alineadas y sin ninguna situaciones ondulatorias. Cuando empezamos a ondular la vía, entonces brinca. Entonces ese brinco que da, imagínense ustedes un brinquito de varias toneladas de peso, al caer están provocando una lesión tanto la rueda como a la vía. Y esto es de muchas toneladas de peso, mucha energía la que se está consumiendo ahí, y entonces empieza a desgastar. Y por eso decían que es como un cáncer, porque se hace el brinquito aquí, pero si lo dejamos, no le damos ese mantenimiento correctivo, si no alisamos la vía, si no corregimos la llanta, la rueda, entonces lo que va a ocasionar es de que se empieza a ondular, y sobre todo en las curvas, que es cuando más está mal calculado. Ahora, lo último, en las curvas debe de estar un poquito más separada la vía, porque las ruedas no giran como los vehículos, sino van recto.
Entonces, cuando viene el tren y está una curva, debe estar un poquito más abierta para que entre el tren de esa manera y no haya un desgaste también adicional. Parece ser que también falta ajustarlo esto en las curvas correspondientes. A ver, pero aquí me queda una pregunta. No es una cuestión de estructura, ni de ingeniería, ni de los carros del ferrocarril, sino es una cuestión de ajuste nada más. Bueno, hasta donde vamos, no solamente es una cuestión de ajuste, hay una situación de peralte en algunos lados, de durmientes, que son los durmientes distintos, los de las curvas que los de las rectas, una situación también que no se previó en su oportunidad en el mantenimiento correctivo y preventivo de aceites. Así es. Tiene que estar aceitado perfectamente bien. Si tú dejas de aceitarlo adecuadamente, Provoca empieza a provocar fricción. una fricción y un desgaste muy rápido. Así es. Y adicionalmente, parece ser también que la calidad de los materiales de estas uñas o sujetadores también nos fue la adecuada y no se cambiaron con la debida periodicidad. Y bueno, no descartamos tampoco que pueda haber algún mal endémico o algún mal de origen, porque se hablaba de las curvas. Otra cosa es que las curvas son muy cerradas, entonces se tiene que cambiar el trazo. Nada más que hay que recordar que hay trenes del mundo que tienen una curva más cerrada todavía. Y están funcionando, tienen muchos años funcionando y funcionan con ciertos desgastes, pero funcionan con curvas más cerradas de las que tenemos aquí. A lo mejor el trazo pues está muy cerrado, pero no está bien aperaltado, y eso es lo que nos van a dictaminar los peritos que ya tenemos nosotros en la asamblea. Pero aquí hay una situación que no me queda clara. ¿Quién hizo las especificaciones técnicas? O sea, para cualquier obra pública se necesita una especificación técnica del área requirente y ya la empresa contratada tiene que estar conjuntamente con el área requirente viendo que se cumplan las especificaciones técnicas. Ahora, aquí Jesús, lo que el problema también que se ha señalado son situaciones delicadas que se han dicho, por ejemplo, es de que se arrancó la obra sin proyecto ejecutivo. Sí con especificaciones, porque finalmente tú tienes que saber cuánto peso tiene que soportar los puentes, por ejemplo. Ahora, hasta donde nos dicen los ingenieros, que esos puentes están perfectamente bien estructurados, que a lo mejor hay que hacerlos más rígidos para que dejen de vibrar y evitar también que el tren brinque mucho, y entonces hay que hacerlo más rígido, pero son situaciones que se pueden corregir sin mayor problema, con ciertas inversiones importantes, pero se puede resolver. La ingeniería mexicana es realmente efectiva. De punta. Y es de punta, la verdad es que sí. Marcela Ramírez, muchas gracias. Alfredo Esquivel, ¿qué pasó, mi querido Alfredo? Espero Skippy. que el Skippy, ¿Sí? Que andaba medio malo, ¿no? No supe. Sí, lo operaron, no sé qué, pero ya está bien. Qué bueno. Me comentaron que lo habían operado, que ya está bien, que tuvo que andar ahí con algún apoyo ahí, motriz, pero que ya ahora ya está al centavo, que nos da mucho gusto. George Pérez y Claudia Luna de Sosa, muchas gracias. Gracias por estarnos y gracias por los comentarios también. Daniel Acosta, Gerardo G. Salgador, muchas gracias, Gerardo, te mando un abrazo muy cariñoso. José Luis Carrillo, Eduardo Gómez, Marcela Ramírez, Alfredo Esquivel, ya lo dijimos. Ya también está George Pasha, me lo vayan, o nos volvieron a llamar, porque lo pusieron 2 veces. Inés Galindo, saludos diputados, muchas gracias. Alejandro Rojas Bertis, Victoria Luna Reyes y Fer Paz, muchas gracias. Emanuel Garduño claramente sabe bien lo que está pasando, menos mal que usted es el presidente de la comisión. No, pues muchas gracias, estamos aprendiendo, tenemos buenos asesores, sí tenemos ahí varias preguntas. El día lunes, amigas, amigos, y lo pueden seguir por internet. ¿Así? Pueden meterse a la Asamblea Legislativa, hay un canal en vivo y lo pueden seguir por internet, pero además también lo está transmitiendo en vivos 2 televisoras. Parece que Milenio TV lo está transmitiendo y también parece que TV Excelsior o algún otro canal de Televisa también lo está transmitiendo en vivo. ¿En qué canal? Parece que Foro TV también. Bueno, pues hay varios que están transmitiendo en vivo toda la comparecencia, toda la sesión, que dura varias horas, Sí. La vez pasada duró 6 horas, pero es muy interesante porque estamos haciendo preguntas a fondo. Nos están entregando documentos interesantes y la idea es que la gente sepa lo que está pasando.
Bueno, en el periódico también se estuvo mencionando, se estuvo diciendo que los durmientes no se habían comprado de la calidad adecuada. Es otra de las cosas que nosotros como ciudadanos sabemos. Es correcto. Eso fue una de las cosas que se dijo. Hay algunas afectaciones en algunos durmientes, pero pudiera ser varias cosas. Por ejemplo, si de pronto se botan las famosos sujetadores, que son unas placas de fierro o de acero y que van ligadas a los durmientes, si se deja de atender una y se rompe y no se cambia ese mismo día, al día siguiente se va a llevar la siguiente uña porque está trabajando el doble. Claro. Y si no cambias esas dos, al día siguiente se va a llevar 4 grapas. Y estas grapas o estos sujetadores ya no están trabajando junto con el durmiente. Entonces está haciendo que el durmiente siguiente esté trabajando el doble también de peso. Y entonces, a pesar de que tenga bien la especificación, si no se le da la tensión correctiva en ese momento de que una se rompió y se te rompen 2 o 4 o 6, al rato van a cambiarse 50 y a la mejor ya se rompieron los durmientes o ya se llevó la vía de acero en un momento determinado del tren. Entonces, ya se llevó el tren al durmiente. Ahora sí, ¿no? Yo quería preguntar algo, Jorge, ya que tú estás presidiendo esta comisión. ¿No se contrató o no contempló el instrumento jurídico, lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo tanto de los rieles? Fíjate que eso es muy interesante, Jesús, por lo siguiente. El artículo 6, si no recuerdo si es el 6 o qué otro artículo de la Ley de Obras del Gobierno de la Ciudad, habla que cuando se reciba una obra parcial o totalmente, la dependencia o entidad tendrá a su cargo el mantenimiento de lo que está recibiendo. Eso dice la ley de obra pública. Pero el contrato que hicieron con el consorcio constructor decía que durante un año se iba a hacer cargo el consorcio del mantenimiento de esa línea. Así es. Ok. Luego lo que se nos dice, Joel Ortega nos comentó que el consorcio pues empezó a trabajar así y empezó a bajar a la calidad del mantenimiento correctivo y preventivo, y llegó el momento que varios meses 0. Eso es lo que el dicho del director general. Las empresas a través de la prensa manifestaron que quisieron entrar varias veces y no los dejaron entrar. Bueno, son dos situaciones muy delicadas, pero estas dos tienen algo en común. Hubo mal mantenimiento de la línea. Sí. Porque no lo hizo el gobierno, concretamente el director del sistema, bueno, no el director, sino el metro, y no lo hizo tampoco el consorcio, porque pues las dos opiniones, que son contradictorias, tienen en común que no se hizo el mantenimiento. Pero las cláusulas del contrato debe de decir. Las cláusulas del contrato dice que debe de ser el consorcio, pero la ley dice que pues la dependencia debe de velar que se cumpla el mantenimiento. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, desde el punto de vista jurídico, ¿qué debe ocurrir? Si tú como responsable de una obra y ves que no está haciendo el mantenimiento, ¿qué debes hacer? Pues inmediatamente tengo que ver que se haga el mantenimiento. Tienes tú que exigir. Y hay penas convencionales. Jurídicamente, con penas convencionales, y en ese momento, pues tú lo puedes hacer a cargo de la empresa. Normalmente hay garantías de cumplimiento de contrato, que es una garantía millonaria por el monto. Claro. Y hay penas convencionales que se pactan en el contrato. Y daños y perjuicios, porque finalmente si la empresa no lo hizo, tú puedes fincarle una responsabilidad de todo lo que haya ocurrido después de no haberse hecho esa obra, ese mantenimiento, los daños que ocasionó el no haberse hecho ese mantenimiento. Es correcto, ¿no? Claro, pero deben de tener la garantía, la fianza de garantía por el cumplimiento del contrato, y si el contrato decía que tenían que dar mantenimiento preventivo y correctivo, debían de ver, bueno, estoy hablando de más, no se vaya a hacer, que el servidor público debió de haber vigilado el estricto cumplimiento del contrato y en su caso aplicar las penas convencionales. Claro. Y entonces, lo que vamos a revisar y lo que estamos revisando es eso. Ya por eso pedimos las bitácoras de mantenimiento, todas las órdenes y todas las acciones administrativas y judiciales o administrativas de trámite para ver qué se hizo en ese momento emergente, cuando de pronto no se está dando mantenimiento. Bueno, ¿qué haces tú? O sea, a ver, alguien no está barriendo, tienes que barrer aquí.
¿Por qué? Porque si el polvo se perjudica ciertas maquinarias, y tú estás viendo que no está barriendo, y tú tienes una fianza de garantía, de cumplimiento de contrato, y si no lo haces tú, y no vas a agarrar la escoba y barres, tú también estás siendo negligente en el tema del mantenimiento. Claro. ¿No? Entonces son varias cosas. José Ángel Martínez, saludos, licenciado, siga adelante con firmeza en la investigación del megafraude de la línea 12. Estamos con usted, muchas gracias. Pues sí, hay muchas dudas. En relación con lo que comenta el licenciado Gres, es también otra cosa que nos ha llegado a los ciudadanos, de que no se le dio el mantenimiento a las instalaciones del metro. Y siendo usted presidente de esta comisión, y yo sé que es un asunto muy complicado y muy difícil de llevar a buen término, sobre todo, ¿hasta qué punto se ha politizado, digamos, porque sería muy lamentable para nosotros como ciudadanos ver que este asunto se politice y no se llegue hasta sus máximas consecuencias? Bueno, el asunto es político y es un asunto político de larga envergadura. ¿Por qué motivo? A ver, en primer lugar estamos hablando de que hay parados, inmovilizados, digamos, cerca de 300,000 o 400,000 ciudadanos que todos los días usaban el metro y no lo pueden usar. Entonces, ya de por sí es un asunto muy delicado. Segundo problema, bueno, pues esta gente que se movilizaba ahí, pues tenía cierta inseguridad y por eso pararon el tema. Entonces, es un tema ya también muy delicado, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de protección civil. En tercer aspecto, es que estamos hablando de empresas que son de las más grandes que hay en este país. Estamos hablando del grupo Carso. Estaba Alstom, Carson y ICA. Las tres gigantes. O sea, ICA y el grupo Carso son muy grandes. Y el otro es una superempresa internacional especialista en metros. O sea, y que han construido muchísimas cosas aquí en México también. La que hizo los trenes. ICA hizo el metro. O sea, todo el metro que tenemos, ha funcionado. Prácticamente tenemos. Entonces, estás hablando de empresas muy grandes, con intereses muy importantes, muy pesados. Entonces, bueno, ya tenemos ahí tres asuntos importantes. Luego, está el ex jefe de gobierno, pues que es, cuando menos, o era o es precandidato a la presidencia de la República, digamos precandidato, de un partido político, bueno, entre 3 o 4, pero finalmente pues ahí estaba por ahí jugando, y de pronto esto es un descontón político, ¿no? Por lo menos. Luego tienes al jefe de gobierno, que es el principal problema que tiene su gobierno ahorita. De pronto viene, tú lo dijiste, el aumento de la tarifa del metro. Empezaron con el tema de que pues me salto y una serie de cosas que fue un problemón. Lo manejaron, estuvieron ahí dando subsidios, tarjetas electrónicas, una serie de cosas. Y luego esto, pues que ya tiene la prensa nacional e internacional 15 días al gobierno de la ciudad. Imagínate tú 400,000 familias enojadas con un proyecto político, finalmente, porque sí les ha pegado. ¿Cuántos votos pierden? Pues, yo no sé cuántos votos van a perder, pero sí han perdido algunos. Cuando menos el ciudadano que viajaba y que ya no puede viajar en el metro y que llega y lo regaña a su señora, ¿no? O sea, pues ahí hay un problema también. O él regaña a su señora. O él regaña a su señora, o le pega, ¿no? Entonces ahí tenemos ya otro problema muy serio. Luego, ¿qué otra cosa adicional? Pues el tema económico de las familias. Luego, los partidos políticos en sí. El PRD, que se encuentra, lamentablemente, y esto no nos debe dar gusto, porque un partido dividido es un problema para la ciudad también. El PRD, que es un partidote en la ciudad, cuando menos. No a nivel nacional, pero en la ciudad es el que gobierna. Y ese partido está dividido, muy dividido, y hay problemas también entre los propios dirigentes de ese partido hacia lo interior. Entonces está muy politizado el tema. ¿Y qué nos dices? Luego los otros partidos que pues están esperando que se equivoque el otro para avanzar. Y entonces tenemos éjele, mi cuate, se te hizo engrudo ahí el problema. Y se ponen contentos. Mal hecho también, pero está politizado el asunto. Y tenemos al PRI por un lado, al PAN por el otro, a los partidos de izquierda también, pequeños ahí también. Y bueno, pues y luego a un servidor que nos toca presidir la comisión de investigación,
Yo con mucha honra lo haré y pondré todo mi empeño para tratar de contribuir con mi granito de arena a que esto se solucione, pero todo es un problema muy politizado, lamentablemente. Ahora, ¿cuál es el alcance de los dictámenes que va a tener la Asamblea? ¿Hacia dónde va a llegar la Asamblea con toda esta investigación? Hasta las últimas consecuencias. Nosotros vamos a llegar al fondo de las cosas y lo vamos a decir, lo que veamos. Ese es el compromiso que tenemos con todos los partidos políticos. Vamos a ir a acompañar el tema y vamos a decir, bueno, aquí a nuestro juicio pasó esto, se debió haber hecho esto otro, no se hizo, aquí hay una responsabilidad por acción o por omisión, puede haber una responsabilidad administrativa, investiga Contraloría, en este tramo de responsabilidad hay algo que nosotros vemos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, y aquí vemos que se debió haber hecho esta situación, investiga y analiza. Y esto es lo que vamos a aportar con la fuerza de todos los partidos políticos que finalmente yo creo que sí puede servir para que las cosas caminen despolitizando el tema, porque se sigue politizando, no se va a resolver. Desde el punto de vista jurídico, ¿ya tomó cartas en el asunto los órganos fiscalizadores? Sí, ya porque está. hay daño patrimonial. Claro. Y hay responsabilidad de servidores públicos. Sí, el problema es que todo está tan revuelto, tan contradictorio, que no saben por dónde empezar. Finalmente, en este momento no sabemos desde el punto de vista técnico cómo está el asunto del metro. No ¿Pero sabemos. quién tiene que contratar un peritaje? No, ya se contrató. ¿O la Asamblea? No, ese fue el gobierno de la ciudad, contrató ya para hacer un diagnóstico a 2 empresas, una de las cuales ya declinó la posibilidad de hacer el peritaje porque, pues me imagino, eso no se ha dicho, pero tiene asuntos que lo pueden comprometer. Conflicto de intereses. Sí, conflicto de intereses es la palabra. Conflicto de intereses porque esta empresa pues ha vendido piezas, ha dado asesoría al consorcio constructor. Entonces de pronto el metro los quiere contratar para que dé una opinión. Pues yo no puedo porque yo apoyé al consorcio construcción, claro, y tengo yo conflicto de intereses, entonces no voy. Pues se me hace muy honesto de su parte, muy ético de su parte. Y la otra empresa parece ser que sí va a dar su dictamen, vamos a ver cómo viene. Y el dictamen que va a dar seguramente, no lo sé, pero me imagino, va a ser sobre lo que le estoy yo comentando. Y van a decir, hay que resolver estos asuntos para quitar el riesgo, para que sea seguro, y entonces vamos a empezar ya a funcionar con el metro y vamos a empezar a dar mantenimiento preventivo y correctivo todos los días por la noche. Entonces vamos a ver brigadas, muchas brigadas en la noche trabajando en las vías, cambiando durmientes, cambiando grapas, alineando las vías, rectificando las ruedas, y en el día trabajando de lunes a viernes. Sábado y domingo es lo que yo haría, sábado y domingo a seguir trabajando, y días festivos pues no utilizando el transporte. Y en 6 meses tendremos perfectamente bien el metro funcionando. ¿Que va a costar? Pues sí va a costar. Eso es lo que iba. Va a costar. ¿Quién lo va a pagar? Exactamente. El que sea responsable. Exactamente. El que sea responsable, si fueron las empresas tendrán que entrarle con su cuerno, ¿no? Así es, tienen que cumplir el contrato. Y si fue algún servidor público, pues que se le finque responsabilidades civiles, penales, administrativas o lo que sea, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, y con eso, y hablando claramente con la gente. Señores, pasó esto, y la gente lo va a entender, y la gente va a exigir el castigo de los responsables. Entiendo que van a realizar un recorrido, la comisión. Sí, pero mira, nos pedía el director del metro que fuéramos todos los partidos a hacer un recorrido de inmediato. A ver, ¿para qué vamos? Imaginen ustedes a todos los diputados ahí, puras finísimas personas, caminando sobre las vías, ¿no? Y se regresan en el transporte público. Por eso es lo de menos, pero sí lo podemos hacer. Pero vamos sobre las vías y nos van enseñando los tornillos que se han salido, y un durmiente que esté lastimado, y una uña que se ha roto, un sujetador que está roto, y nos llevan a ver cómo rectifican las ruedas. Ajá. Y vamos a ir por la foto, y vamos a salir caminando ahí con nuestra gorrita, sacando fotos, y al día siguiente la prensa, los diputados recorren las vías. Y no vamos a saber nada más de lo que sabemos hoy. Claro. No, vamos a ir con los peritos. Vamos a ir con los peritos, los expertos, a que vayan explicando, mira, licenciado, aquí este tornillo que se dobló pudo haber sido por estas 3 causas. Vamos analizando, vamos al peritaje. Y entonces sí nos va a servir para poder llegar a una verdad técnica, a una verdad histórica,
para que podamos dar nosotros una valoración real. No vamos a ir por la foto, no nos interesa, vamos a ir por el conocimiento, la comprensión técnica la comprensión técnica, para que nos permita tomar decisiones adecuadas y dar también una opinión como partidos políticos, como Asamblea Legislativa, a la comunidad y particularmente al gobierno de la ciudad. Erika Ortega, muchas gracias. Mar Lore, Ana Berta de Jesús, Carmen Sotelo, Gladys Marcial, muchas gracias por sus comentarios. Jesús. Bien, aquí yo veo dos aspectos muy interesantes. La planeación de la ruta. Tuvieron que haber visto el terreno, por dónde va a pasar, la calidad de las vías férreas, la calidad de los durmientes, y al hacer el acta de entrega-recepción, el gobierno de la ciudad debió de haber visto en el acta de entrega-recepción que estuviera perfecto todo, y si lo recibió así. Hay un acta de entrega-recepción que ya tenemos, que ya se ha comentado mucho en los medios, en donde el proyecto Metro, en este caso firmado por Rocasitas, con todos los servidores públicos de primer nivel, entregan y reciben todos los servidores públicos de primer nivel del Metro actual encabezados por Joel Ortega. Hay una cláusula ahí que dice que se entrega con un listado de cerca de 3,000 asuntos pendientes, desde el foco, desde cambio de algunos cables, 1000 cosas. Ya tenemos esa documentación y ya la están estudiando nuestros expertos. Todo ese asunto que se entrega, hay un artículo ahí, una cláusula que dice que no compromete esas cosas la funcionalidad ni la seguridad, y firman los actuales directivos del Metro. Bueno, cuando menos ese documento nos da una certeza jurídica de que cuando recibió el Metro en esa fecha, el nuevo gobierno, estaba así las cosas. ¿Qué pasó en ese año que llegamos a donde estamos parados? El problema endémico llegó a tal grado que lo llevó a la inhabilitación, o la falta de mantenimiento nos llevó a la inhabilitación. Entonces, eso es lo que tenemos que... ¿Pero quién debió de haber dado seguimiento al contrato? El seguimiento al contrato lo da el Metro en la parte de la parte que recibe, y los pendientes también que dejan documentados. Entonces debieron de haber vigilado que sea el mantenimiento. Eso es lo que vamos a revisar. Ahora, hay un antecedente ahí importante, porque no es el único metro férreo en la Ciudad de México. No, está en la línea Zaragoza. La línea Zaragoza, nada más que ahí la diferencia es que ahí es un tren más ligero, las vías son rectas. Sí, es una recta. Solo hay una pequeña curva ahí de retorno, en fin, todo lo demás es recto, entonces es mucho más sencillo la operación. Claro, siempre que es recto es mucho más fácil, hacer una carretera. Si tú vas a una carretera, una recta, pues es mucho más fácil dormir, el manejo, puedes poner el piloto automático, es más seguro. En cambio, cuando vas en una situación de muchas curvas, es más peligroso, tienes que bajar la velocidad, están muy aperaltadas la carretera, las llantas se gastan más, el estrés es muchísimo mayor para el conductor. En fin, o sea, no es lo mismo manejar en curvas que manejar en recto. Esa es la diferencia. Santa Merlina. Esta obra, desde su inicio, el material mal, etcétera, no se debería inaugurar. A Ebrard le urgía, había muchos problemas. Bueno, es un punto de vista que se da también y que lo hemos estado escuchando también a lo largo de estos problemas. Sergio. Bueno, en el proceso electoral pasado participó una candidata al gobierno del Distrito Federal, Rosario Guerra, y en un discurso que dio no recuerdo en qué evento, habló decía basta a los gobiernos de ocurrencia. Y digo esto porque ahora reflexionando sobre tantas obras que ha entregado el gobierno del Distrito Federal en diferentes etapas de gobierno, lo que hemos visto los ciudadanos es que se inauguran obras sin terminar. Es ya una práctica recurrente, yo diría que hasta endémica, porque se inauguran constantemente obras sin terminar, en donde la política o el protagonismo o lo que tú quieras Cineteca Nacional le gana a hacer las cosas bien.
Y bueno, yo diría la Asamblea Legislativa que puede hacer al respecto, pero ya hay leyes de las cuales ustedes están hablando ahorita que no se han cumplido. Yo creo que sí valdría la pena que los gobiernos del Distrito Federal, delegacionales, hicieran una reflexión profunda sobre cómo están gobernando y cómo año tras año se inauguran obras sin terminar, ¿no? Tenemos a la ciudad en obra permanente y luego se inauguran obras sin terminar de cualquier tipo, bueno, con los problemas pues que... sí, oye, yo creo que esta charla estuvo mejor que la de tercer grado de ayer, que tocamos además el mismo tema, pero creo que estuvimos más informados aquí que algunos amigos del tercer grado. Lo vio mucha gente, el programa, pero yo creo que sí había cierta desinformación de algunos periodistas. El que más sabía del tema, creo, era López Dóriga, que ha estado siguiendo el tema de una manera más directa, porque sí hubo algunas imprecisiones de los otros comentaristas. Bien, vamos a comentar con ustedes, amigas, amigos, de los servicios que tenemos aquí en la Casa de Gestión para todos ustedes. Sí, claro, amigas y amigos, recuerden que los martes tenemos salud visual de 12 del día a 5 de la tarde, salud dental con el doctor de la Vega, lunes, martes y jueves de 3 a 6, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, taebo jueves y viernes de 9:30 a 10:30, zumba de miércoles de 10:30 a 11:30 y también viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche, guitarra lunes de 4 a 6, taller de malabares y recreación martes de 4 a 6, curso de diseño floral con Edith Guzmán. Se junta un grupito de 10 personas mínimo y viene Edith y les da su curso. Clases de salsa lunes de 6 a 7:30 de la noche, clases de bachata miércoles de 6 a 7:30, psicólogo martes y viernes, hay que hacer previa cita para venir al psicólogo. ¿Qué es la bachata? La bachata es un baile que se baila pegadito, bueno, entonces vengan para que bailen pegadito. ¿Y con quién bailas? Aquí, ¿con quién? Colombiano, pero pegadito, ¿no? ¿Cómo se va a bailar pegadito eso? ¿Sí se baila pegadito? O sea, la bachaca. Bachata. La bachata, la bachata. Es un baile colombiano que se baila pegadito. Se baila pegadito. Ok, bueno, pues ya estaban. Vengan con su pareja y pónganse a bailar. Y también recuerden que tenemos... No van a pensar que se van a encontrar una pareja aquí, porque bueno, la única pareja que se puede encontrar es la tilapia. Al ingeniero a lo tilapia. Mejor. Asesoría en materia de inmuebles, hay que hacer previa cita al 63 86 76 30. Asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y aquí los esperamos en la Casa de Gestión del diputado Jorge Gaviño. Muchas gracias, Olga González, súper orgullosa de contar con su amistad y cariño, al revés. Muchas gracias, y yo soy el orgulloso de contar con tu cariño, con tu amistad. Jesús Grez, tus conclusiones finales, ya nos vamos. Bueno, yo creo que debe de hacerse el compromiso de una investigación a fondo, no una cacería de brujas, pero sí que se aplique la ley de responsabilidades de servidores públicos a quien tenga responsabilidad, y el aspecto correctivo, ojalá que sea mucho de ajustes y no tanto de ingeniería, para que pronto nuestros amigos ciudadanos que utilizan esa línea pues puedan verse otra vez con el servicio. Bueno, ya Santa Marlina se va hasta la cocina, dice: destituyan a Joel, del metro, es una mafia de ambulantes, línea 12 con problemas, en sus manos la vida y seguridad de la gente. Muchas gracias, amigas, amigos, nos vamos y nos vemos en la próxima. Que tengan ustedes la mejor de todas las noches.